El desierto de Sonora es un lugar donde el tiempo parece detenerse, un océano de arena y roca que se extiende bajo un sol implacable, un verdugo eterno que no conoce la piedad. Conducía mi viejo Ford Mustang, un clásico de los 70 que compré en un taller polvoriento por un precio que olía a estafa, pero que rugía con una fiereza que me hacía sentir invencible, al menos por momentos. Había dejado atrás el último pueblo hacía más de una hora, un puñado de casuchas que se desdibujaban en el retrovisor como un mal sueño. La carretera estaba desierta, sin un alma a la vista, solo el ocasional vuelo de un buitre negro, planeando en círculos como si aguardara mi inevitable colapso. Era el ronroneo grave del motor V8, mezclado con el silbido del viento que entraba por las ventanillas entreabiertas, cargado de polvo que se adhería como una segunda piel a la pintura roja del coche. La radio estaba rota desde que lo compré, pero no me importaba, el silencio era mi compañero en estos viajes solitarios, un lienzo en blanco para organizar pensamientos oscuros. El polvo mordía como dientes afilados, y ver cómo se incrustaba en las curvas del Mustang casi me arrancaba una lágrima. Ese coche era mi único amigo fiel en esta vida errante. Recuerdo ese día con una nitidez que duele, como si el calor lo hubiera grabado a fuego en mi memoria. El sol colgaba alto en un cielo sin nubes, un disco ardiente que golpeaba sin piedad todo lo que se atrevía a existir debajo. El sudor corría por mi frente como un río desbordado, empapando mi camisa de algodón barato y obligándome a entrecerrar los ojos contra el resplandor cegador. La carretera, un tramo de asfalto agrietado y lleno de baches, estaba completamente vacía. A esas alturas de la tarde, sentía que no había visto nada vivo en horas, ni un coche, ni un animal, ni siquiera una sombra que no fuera la mía. A ambos lados, el paisaje era un mosaico de tonos ocres y marrones terrosos, salpicado de arbustos moribundos que se aferraban a la vida con raíces tenues, y formaciones rocosas que parecían salidas de un delirio febril. Torres torcidas, arcos erosionados por el viento, como las ruinas de una civilización olvidada. El desierto de Sonora no era un lugar para los débiles. Escorpiones acechaban bajo las piedras, serpientes de cascabel se enroscaban en sombras escasas, e insectos con caparazones iridiscentes vibraban al detectar el menor movimiento. Los buitres, con sus alas anchas y plumas raídas, se alimentaban de cualquier cosa que osara desafiar este infierno, un conejo escuálido, un coyote famélico, o un humano imprudente, todos terminaban igual. Reducidos a esqueletos blanqueados por el sol, dispersos como rompecabezas macabros en la arena. Había visto esos restos antes, en otros viajes, un cráneo humano medio enterrado, con la mandíbula desencajada como si aún gritara, costillas de venado esparcidas como ramas secas. Incluso una bota vieja con un pie momificado dentro, abandonada por algún viajero que nunca llegó a su destino. Cada uno era un recordatorio de que el desierto no perdonaba errores. Mi vida no siempre fue así, atrapada en este ciclo de polvo y sangre. Crecí en un pueblo fronterizo, donde el olor a gasolina y tortillas recién hechas llenaba el aire. Mi padre, un mecánico con manos llenas de callos, me enseñó a desarmar un carburador antes de que supiera multiplicar. Solía sentarme en su taller, viendo cómo devolvía la vida a motores moribundos, mientras me hablaba de la libertad que sentía al conducir por carreteras abiertas. Pero también me advirtió sobre los hombres que pagaban en efectivo y hablaban en susurros. Nunca hagas preguntas, mijo, pero nunca bajes la guardia, decía, con una mirada que escondía historias que nunca compartió. Esas palabras se convirtieron en mi mantra, aunque no impidieron que cayera en esta vida de encargos turbios. Empecé como mensajero, llevando paquetes sin abrir para hombres con trajes caros y sonrisas frías. Pronto, los paquetes se volvieron más pesados, las instrucciones más vagas y el dinero demasiado bueno para rechazarlo. Ahora, aquí estaba, con un cadáver en el maletero y un maletín lleno de billetes como única compañía. Mis primeros recuerdos están llenos de polvo y motores. En el pueblo, las tardes eran un ritual, mi padre llegaba a casa con las manos negras de grasa, oliendo a metal y esfuerzo, mientras mi madre preparaba mole en una olla que parecía contener el alma del mundo. Yo, un niño flaco con sueños más grandes que el horizonte, pasaba horas dibujando aviones en cuadernos gastados, imaginando que algún día volaría lejos, quizás a una ciudad donde las calles no fueran de tierra.
Pero el destino tiene una forma cruel de torcer los planes. A los 15 años, mi padre murió en un accidente en el taller, una prensa hidráulica que falló, según el informe oficial, aunque los rumores hablaban de un ajuste de cuentas. Mi madre se apagó poco a poco, consumida por la pena, y para cuando cumplí 18, estaba solo, con un diploma de secundaria arrugado y un talento innato para desarmar cualquier máquina. Empecé a trabajar para un tipo llamado El Güero, un hombre con ojos de halcón y una risa falsa. Al principio, eran encargos simples, llevar un paquete de Tijuana a Mexicali, recoger una bolsa en Nogales y entregarla en un bar de mala muerte. Nunca abrí los paquetes, pero el peso y el olor me daban pistas. A veces era dinero, otras veces algo más pesado, envuelto en plástico y cinta adhesiva. El Güero pagaba bien, y con cada trabajo, me hundía más en su mundo. Pronto, los encargos dejaron de ser simples entregas. Necesitamos que hagas desaparecer algo, pequeño, dijo un día, deslizando un fajo de billetes sobre la mesa. No preguntó si quería el trabajo, simplemente asumió que lo tomaría. Y lo hice. La primera vez que enterré un cuerpo, vomité durante horas después, pero el dinero apagó la culpa. Ahora, años después, era un profesional, un limpiador de problemas para hombres que no toleraban cabos sueltos. Había conducido por estas carreteras antes, pero nunca tan adentro del desierto. Mi trabajo, enterrar problemas para gente poderosa que no toleraba preguntas, me llevaba a menudo a lugares olvidados como este. Las ciudades eran brutales, llenas de ruido y traiciones, pero al menos eran honestas en su caos. Aquí, en el desierto, se esperaba una amabilidad falsa, una hospitalidad de plástico que ocultaba resentimientos antiguos. Rara vez la encontraba, en su lugar, solo hallaba desconfianza y secretos enterrados bajo la arena. Ese día, sin embargo, algo en el aire se sentía diferente, más pesado, como si el desierto mismo estuviera observándome. Había aceptado este encargo con la usual mezcla de resignación y codicia, un cuerpo que debía desaparecer, un maletín lleno de billetes como pago, y una instrucción clara, sin rastros, sin preguntas. No sabía quién era el hombre en el maletero, ni por qué lo habían matado. En mi negocio, las preguntas eran un lujo peligroso, solo importaba el dinero al final. Antes de llegar tan lejos, había pasado la noche en un motel de carretera a las afueras de un pueblo olvidado, un lugar con paredes de estuco agrietadas y un letrero de neón que parpadeaba a medias, anunciando vacantes. La habitación olía a tabaco rancio, y la cama crujía con cada movimiento, como si protestara por mi presencia. No dormí mucho, el zumbido de un ventilador de techo desvencijado y los recuerdos de trabajos pasados me mantuvieron despierto. En la penumbra, pensé en cómo había terminado aquí, un niño de la frontera que soñaba con ser piloto, atrapado ahora en una vida de encargos turbios para hombres con trajes caros y sonrisas frías. Me pregunté qué habría pensado mi padre si me viera ahora, conduciendo un coche que él habría amado, pero usado para propósitos que lo habrían horrorizado. Esa noche, un sueño inquieto me atrapó. Soñé con mi padre, pero no como lo recordaba, su rostro estaba cubierto de arena, con sus ojos huecos como los de los cráneos que encontraba en el desierto. Me hablaba en un idioma que no entendía, con su voz resonando como si viniera de un pozo profundo. «No vayas, mijo», decía, mientras la arena lo consumía hasta que solo quedaba su silueta, disolviéndose en el viento. Desperté con un sobresalto, y el corazón latiendo como un tambor, y me quedé mirando el techo agrietado hasta que la luz del amanecer se filtró por las cortinas rotas. No era supersticioso, pero ese sueño me dejó un nudo en el estómago que no pude ignorar. La carretera serpenteaba sin fin, probablemente conectando pueblos fantasma con minas abandonadas o ranchos perdidos en el olvido. Me lo recordé cuando divisé una estación de servicio en el horizonte, un punto diminuto que crecía lentamente como un espejismo tembloroso. El aire caliente distorsionaba la imagen, haciendo que el edificio ondulara como si estuviera bajo agua. Reduje la velocidad, dejando una estela de polvo rojizo al desviarme del camino principal hacia el estacionamiento improvisado, una extensión de grava suelta que crujía bajo los neumáticos. Aparqué junto a las bombas antiguas, que lucían un cartel oxidado que decía, sin gasolina, colgando ladeado, y abrí la puerta del coche con un chirrido metálico.
Mis botas de cuero desgastado tocaron la arena ardiente, y el calor me golpeó como un puñetazo en el pecho, opresivo, asfixiante, un abrazo invisible que te robaba el aliento. Era un calor que penetraba hasta los huesos, pero tolerable si habías crecido en él, como yo, en las calles polvorientas de un pueblo fronterizo. Me estiré, sintiendo como mi espalda crujía en protesta por las horas de conducción, y miré alrededor con los ojos entrecerrados. La estación parecía una reliquia de otro tiempo, abandonada al capricho del desierto. Las ventanas, cubiertas de carteles descoloridos que anunciaban refrescos olvidados y cigarrillos baratos, estaban rotas en varios puntos y sucias de arena acumulada durante años. Las paredes de bloques de cemento se desmoronaban en las esquinas, con grietas que serpenteaban como venas expuestas. Detrás, se adosaba una casucha improvisada de láminas de metal y madera podrida, probablemente el hogar de quien regentara este lugar. Alrededor, se acumulaba un cementerio de chatarra, autos oxidados con capós abiertos como bocas mudas, un sofá podrido con resortes expuestos, una nevera vieja con la puerta colgando. Incluso un colchón manchado que el viento había arrastrado hasta allí. El lugar era un basurero apocalíptico, y las decoraciones macabras, cráneos de coyotes, costillas de venados colgando de los aleros como talismanes paganos, lo hacían aún más repulsivo. Como si intentaran ahuyentar espíritus o atraerlos. No tenía otra opción de parada en millas, así que apreté los dientes, ignoré el escalofrío que me recorrió, pasé bajo el cráneo de un coyote que parecía mirarme con ojos vacíos y empujé la puerta chirriante para entrar. Dentro, el aire era espeso, cargado de un olor rancio a aceite viejo y comida echada a perder. El mostrador estaba vacío, y la tienda era un caos de estantes semivacíos que se inclinaban precariamente. Caminé entre ellos con cautela, evitando pisar latas rodantes o vidrios rotos. Cada estante ofrecía un surtido patético, latas de frijoles abolladas, botellas de salsa picante con etiquetas despegadas, dulces de marcas desconocidas cubiertos de polvo y, al inspeccionarlos, una colonia de hormigas negras pululando como una plaga bíblica. En la esquina más alejada, un congelador desconectado zumbaba débilmente, emanando un hedor a carne putrefacta que me revolvió el estómago. Miré el pasillo entero. La despensa de mi abuela muerta, lleno de conservas caseras y hierbas secas, estaba mejor surtido que este lugar olvidado por Dios. Había algo en la atmósfera que me ponía los nervios de punta. Me acerqué al mostrador, buscando cualquier señal de vida, cuando una voz ronca y áspera surgió de la nada: ¿en qué puedo ayudarte, forastero? Me giré rápidamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Un hombre estaba ahora detrás del mostrador, con las manos callosas apoyadas en la superficie polvorienta de madera astillada. Su piel era morena y curtida por el sol, con un tono enfermizo que sugería años de exposición sin protección. Vestía una camisa de manga corta, manchada de grasa y sudor, y pantalones desgastados que colgaban flojos de su figura delgada. Un sombrero polvoriento de ala ancha cubría su cabello negro y revuelto, salpicado de canas prematuras. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, ojos hundidos y sospechosos, nariz chata y rota en más de un lugar, y una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillos y escasos. Como si el desierto le hubiera robado la dentadura pieza a pieza. Sonreía como si estuviera orgulloso de lo que le quedaba, pero había algo inquietante en esa expresión, un brillo malicioso en sus ojos que me puso en guardia. ¿Tienes un mapa que pueda ver? ¿Algo del área local?, pregunté, manteniendo la voz neutra pero firme. ¿Un mapa, eh? Claro, tenemos de esos, respondió, rascándose la barbilla con uñas sucias. ¿De qué tipo? ¿Del estado entero, de carreteras principales? Solo uno del área local. Por favor. Algo que muestre los caminos secundarios, insistí, sintiendo como el calor del exterior se filtraba incluso aquí adentro. De repente, gritó con una voz que retumbó en el espacio reducido, haciéndome retroceder un paso: Rosa, trae el mapa pequeño, el de los caminos viejos. No hubo respuesta inmediata. Nos miramos en silencio por un momento eterno, con el aire cargado de tensión. El hombre se inclinó ligeramente sobre el mostrador, oliendo a tabaco rancio y sudor acumulado. Me llamo Miguel, por cierto,
dijo, limpiándose la nariz con la manga antes de extender la mano en un gesto que parecía más una orden que una invitación. Le di la mano, sintiendo su piel áspera y callosa contra la mía, y dije un nombre falso, Juan, por cortesía, aunque mi instinto me gritaba que saliera de allí. Siguió un silencio incómodo mientras evitaba mirar la verruga protuberante en su mejilla izquierda, que parecía pulsar como un ser vivo. Sentí un antojo repentino, tal vez por el estrés, y vi un paquete de chicles en el mostrador, milagrosamente libres de hormigas. Lo tomé y se lo pasé a Miguel. «Esto también, ¿cuánto?», dije, intentando romper la tensión. Miguel asintió lentamente, como si calculara algo más que el precio. «Serán 10 centavos», dijo, casi como una pregunta, observándome con esos ojos hundidos. «¿10 centavos? Eso es ridículo», repetí, sorprendido por lo bajo del precio en un lugar tan remoto. «Perdón, quise decir 50 centavos», corrigió rápidamente al ver mi expresión de incredulidad, como si hubiera recordado de pronto el valor real del dinero. Saqué un billete arrugado de mi bolsillo y se lo di. Lo tomó con dedos torpes, lo guardó en una caja registradora antigua que chirrió al abrirse, y me devolvió el cambio exacto, unas monedas sucias que deposité en mi palma sin contarlas. Mientras guardaba el chicle en el bolsillo trasero de mis jeans, la puerta lateral crujió como un lamento. Entró una niña de unos 8 años, delgada. Su piel era oscura como la tierra del desierto, y su cabello negro enmarañado caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Me miró con ojos negros profundos, casi sin parpadear, mientras le entregaba el mapa enrollado a Miguel con manos temblorosas. «Gracias, Rosa», dijo él, tocándole el hombro con una gentileza inesperada que contrastaba con su rudeza anterior. Ella se dio la vuelta sin decir una palabra y salió por la misma puerta, desapareciendo en la penumbra. Miguel desplegó el mapa ante nosotros con un movimiento fluido, extendiéndolo sobre el mostrador cubierto de polvo. Era un mapa simple y desgastado, mostrando autopistas principales y caminos secundarios que serpenteaban a través del desierto como venas secas. Su collar con una cruz de plata tintineó al inclinarse, revelando una joroba ligera en su espalda. Señaló un punto al azar con un dedo manchado de nicotina. «¿Por qué vienes por aquí, No pasa mucha gente últimamente». «¿Este desierto se traga a los imprudentes?», preguntó con voz áspera, como si estuviera midiendo mis intenciones. «Negocios». «Nada que te importe», respondí secamente, cortando cualquier intento de conversación. Al ver que no diría más, se enderezó con un gruñido y se cruzó de brazos. Examiné el mapa con atención, una línea azul cruzaba una carretera secundaria, y en una zona remota, un círculo azul marcaba un punto en medio de la nada, rodeado de anotaciones garabateadas a mano. Puse el dedo allí, sintiendo curiosidad. «¿Qué es eso? ¿Algún lugar prohibido?», pregunté, genuinamente intrigado. De pronto, su rostro se contorsionó en furia pura. Golpeó el mostrador con un puño carnoso, haciendo temblar las latas y los frascos dispersos, y saliva voló de sus labios agrietados. «No se te ocurra ir ahí, maldito forastero, ese lugar está maldito», rugió. Retrocedí instintivamente, levantando las manos en señal de paz. «Oye», solo preguntaba. «No busco problemas», grité de vuelta, mi voz rebotando en el espacio vacío. Nos miramos intensamente durante lo que pareció una eternidad, con sus ojos inyectados en sangre clavados en los míos como dagas. Miguel se movió como para salir del mostrador, y eso fue suficiente. Huí sin pensarlo 2 veces, abriendo la puerta de un empujón que casi la arranca de sus goznes oxidados. Caminé rápido hacia mi coche, levantando nubes de polvo con cada paso. Rosa estaba sentada en el suelo al otro lado de las bombas, bajo una sombrilla rota clavada en la tierra, jugando con un escorpión muerto que pinchaba con un palo. Me miró con esos ojos profundos mientras cerraba la puerta del Mustang y arrancaba el motor con un rugido. Miguel salió corriendo de la estación, agitando los brazos, pero se detuvo en medio de la carretera, envuelto en una nube de arena arremolinada. «Ten cuidado, extraño, ahí el diablo baila bajo la luna llena, y no perdona a los intrusos», gritó mientras me alejaba, con su voz desvaneciéndose en el viento.
Odio el México rural, con sus caminos polvorientos y sus personas que parecen salidas de leyendas olvidadas. Claro, hay tiendas encantadoras en pueblos pintorescos donde te ofrecen tacos gratis con una sonrisa genuina, o posadas donde el café sabe a hogar. Pero son raras, como oasis en este mar de arena. Mi trabajo me llevaba a menudo a estos lugares olvidados por el mundo moderno. Decidí ir al Círculo Azul. Un lugar prohibido, marcado como una advertencia, parecía ideal para mi tarea, deshacerme de un cuerpo sin dejar rastro. Memorizado el mapa de Miguel, me detuve al lado de la carretera una vez que estuve lo suficientemente lejos, asegurándome de que no me siguiera en esa camioneta oxidada que vi aparcada junto a la casucha. Saqué mi propio mapa del estado de la guantera, un pliego arrugado y anotado de viajes pasados, y tracé la ruta con un lápiz mordisqueado. Encontré el punto, ajustando por caminos locales no oficiales que asumí eran solo pistas de tierra batida, invisibles en mapas comerciales. Tras unos minutos de ponderación, masticando el lápiz mientras calculaba distancias y riesgos, sentí que tenía la ubicación aproximada y la marqué con un círculo rojo propio. Doblé el mapa, lo dejé en el asiento del pasajero y arranqué de nuevo, con el Mustang devorando la carretera con un gruñido satisfecho. Antes de dirigirme al Círculo Azul, recordé un encuentro previo que me había dejado intranquilo. Hace un par de meses, en un bar de mala muerte en Nogales, un viejo borracho con cicatrices de cuchillo en las manos me había hablado de un lugar en el desierto donde las sombras caminan solas. Estaba medio loco, con los ojos vidriosos por el mezcal, pero sus palabras se me quedaron grabadas. Habló de un claro rodeado de rocas altas, un lugar donde hacían ofrendas para apaciguar a un espíritu hambriento. Si vas allí, lleva sal y una cruz, y no mires atrás, pase lo que pase, dijo antes de desplomarse sobre la mesa. En ese momento, lo tomé como las divagaciones de un lunático, pero ahora, con el mapa de Miguel en mi mente y su advertencia resonando, me pregunté si había algo de verdad en esas historias. Busqué en la guantera, pero no tenía sal ni una cruz, solo un cuchillo de caza y un paquete de cigarrillos a medio terminar. Tendría que confiar en mi instinto y en la velocidad del Mustang. Ese encuentro en Nogales no fue el único que me había puesto en alerta. Un año antes, en un mercado de Hermosillo, una anciana vendiendo amuletos de hueso y plumas me había detenido mientras compraba agua. Me miró con ojos nublados por cataratas y me dio una piedra pulida con un símbolo tallado, parecido a los que luego vería en el círculo de rocas. Para cuando vayas donde no debes, dijo, con una voz que parecía salir de un lugar más allá de su cuerpo. Intenté pagarle, pero se negó, diciendo que el desierto decidiría el precio. Guardé la piedra en el bolsillo, más por superstición que por convicción, y la olvidé hasta ahora. Mientras conducía hacia el Círculo Azul, la saqué de la guantera y la sostuve en la palma, sintiendo su peso frío. El símbolo, una espiral con líneas quebradas, parecía vibrar bajo la luz del sol, y por un momento, juré que la piedra estaba más caliente de lo que debería. El camino hacia el Círculo Azul no fue fácil. La carretera principal pronto dio paso a senderos de tierra llenos de baches que hacían temblar el chasis del Mustang. Pasé por un cañón estrecho, donde las paredes de roca rojiza se alzaban como centinelas, proyectando sombras largas que parecían moverse solas. En un momento, creí ver una figura humana en la distancia, apoyada contra una roca, pero al acercarme no había nada, solo un cactus con forma vagamente humana. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y al calor. Había conducido durante horas, y la monotonía del paisaje jugaba trucos con mi mente. El sol se hundía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos sangrientos. Pasé solo un coche, un sedán polvoriento que iba en dirección opuesta. Contuve el aliento, temiendo que se detuviera y revelara a Miguel con una familia armada hasta los dientes, listos para vengar mi curiosidad. No pasó nada, el coche desapareció en el retrovisor, y seguí adelante. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más extraño, más hostil. Las formaciones rocosas se multiplicaban, elevándose como esculturas de un dios loco y caprichoso. Algunas parecían hongos petrificados, anchas en la base y estrechas arriba, otras se erguían esbeltas junto al camino, engañando mi mente cansada con siluetas que juraba eran autoestopistas desesperados o figuras humanas inmóviles.
Al atardecer, el cielo se tiñó de un rojo profundo, y estas figuras se multiplicaron, algunos cactos altos con brazos retorcidos, otras, inexplicables, como sombras vivas que se movían en el rabillo del ojo. El viento se levantó, trayendo un frío prematuro que contrastaba con el calor diurno, y empecé a cuestionar si estaba solo de verdad. En un momento, me detuve para estirar las piernas y revisar el mapa otra vez. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de mis botas sobre la grava. Encendí un cigarrillo, con el humo mezclándose con el polvo que flotaba en el aire. Mientras miraba el horizonte, noté algo extraño, un grupo de rocas a lo lejos formaba un círculo perfecto, como si alguien las hubiera colocado con una intención. Me acerqué, curioso, dejando el coche encendido. Las rocas eran altas, erosionadas por el viento, pero cada una estaba marcada con símbolos extraños, tallados profundamente en la piedra. No eran letras ni dibujos reconocibles, sino líneas curvas y espirales que parecían moverse bajo la luz del crepúsculo. Sentí un escalofrío, no por el frío, sino por la sensación de que algo me observaba desde el centro del círculo. Regresé al coche rápidamente, apagando el cigarrillo a medio consumir. No quería tentar a la suerte más de lo necesario. Antes de llegar al círculo azul, pasé por un pequeño cañón donde el camino se estrechaba tanto que las paredes de roca rozaban los costados del Mustang. El sonido de la grava crujiendo bajo los neumáticos era ensordecedor en el silencio del desierto, y cada sombra proyectada por los faros parecía cobrar vida propia. En un momento, creí escuchar un murmullo, como voces lejanas hablando en un idioma que no entendía. Apagué el motor por un instante, esperando captar el sonido de nuevo, pero solo había silencio, tan pesado que parecía aplastarme. Me dije que era el cansancio, el calor, o tal vez el eco de mi propia respiración rebotando en las paredes del cañón. Pero cuando volví a encender el motor, el murmullo regresó, más claro esta vez, como un cántico rítmico que parecía venir de debajo de la tierra. Aceleré, deseando dejar atrás ese lugar lo antes posible. Más adelante, encontré un cruce de caminos marcado por una cruz de madera torcida, clavada en la tierra como una advertencia. Atada a ella, una cuerda deshilachada sostenía un amuleto de plumas y huesos pequeños, balanceándose en la brisa. Me detuve, intrigado, y bajé del coche para examinarlo. Los huesos parecían de aves, pero uno de ellos, más grande, tenía una forma inquietantemente humana, como un dedo o una falange. El viento sopló más fuerte, haciendo que el amuleto golpeara la cruz con un sonido hueco. Sentí un nudo en el estómago, recordando las historias de mi infancia sobre ofrendas dejadas para apaciguar a los espíritus del desierto. No toqué nada, pero saqué mi cuchillo de caza y corté la cuerda, dejando que el amuleto cayera al suelo. No sé por qué lo hice, tal vez fue un acto de rebeldía contra el miedo que empezaba a crecer en mí. Mientras volvía al coche, juré escuchar un lamento suave, como si el desierto mismo protestara por mi acción. Sin GPS ni señales de carretera confiables, solo flechas oxidadas cada tanto, mi viaje se basó en instinto y suerte. Finalmente, vi el final de la carretera principal hacia el desierto abierto, con el Mustang rebotando sobre terreno irregular, aplastando arbustos secos y piedras sueltas. Recé en silencio para que el chasis resistiera. Avancé varios kilómetros hasta un claro natural, una extensión de tierra plana con poca vegetación, rodeada de rocas que formaban un anfiteatro natural. Aparqué, dejando las luces encendidas para iluminar el área como un faro en la oscuridad creciente. Salí del coche, estirándome con un crujido que resonó en el silencio. Mi espalda protestaba por las horas sentado, y el frío nocturno ya mordía, haciendo que me arrepintiera de no haber traído una chaqueta. Abrí la puerta trasera, saqué la pala que había escondido bajo el asiento, una herramienta fiel en mi línea de trabajo, y la apoyé contra el coche. Luego, con un suspiro resignado, abrí el maletero y casi vomito ante el olor. El cuerpo había empezado a descomponerse más rápido de lo esperado, el calor de 40 grados centígrados durante el día lo había acelerado, liberando un hedor nauseabundo que me hizo retroceder. Era un hombre de unos 50 años, calvo y con un traje barato que alguna vez pudo haber sido elegante, ahora manchado de sangre seca y tierra. No sabía por qué lo habían matado, tal vez una deuda, un secreto, un error,
ni por qué mi jefe necesitaba que desapareciera tan rápido. Lo saqué con esfuerzo, asegurándome de levantar con las piernas para no herniarme, y lo deposité en la arena. Tomé la pala y empecé a cavar, con el metal cortando la tierra con un ritmo hipnótico. La tierra era blanda en la superficie, una mezcla de arena y suelo suelto que cedía fácilmente, pero más abajo se volvía compacta, resistiendo cada palada. El viento nocturno, ahora gélido, echaba arena de vuelta al hoyo, obligándome a cavar el doble. Sudaba pese al frío, y cada pocos minutos, las paredes del pozo colapsaban ligeramente, deshaciendo mi progreso. Era como pelear contra el desierto mismo, un enemigo vivo que no quería que enterrara nada en sus entrañas. Tardé horas en llegar a 2 metros de profundidad, con mis brazos ardiendo y las manos ampolladas bajo los guantes improvisados. Agradecí en silencio que no hubiera una capa de roca volcánica debajo. Dios, o quien quiera que creara este infierno, me había dado un respiro. Temblando de frío, el desierto nocturno era un traidor. Pasando de horno a nevera en horas, arrastré el cuerpo hacia el pozo. Lo tiré dentro sin ceremonia, aún en posición fetal rígida, y empecé a cubrirlo con la tierra amontonada alrededor. Pala tras pala, el montículo creció hasta que no quedó evidencia, solo un bulto sutil en la arena, que el viento borraría pronto. Satisfecho, aunque exhausto, tiré la pala en el asiento trasero, no quería tierra en el maletero con el olor persistente, y cerré todo. Saqué un paquete de cigarrillos de la guantera y encendí uno, inhalando profundamente mientras paseaba alrededor del coche. Era hermoso, a su manera cruel, la luna llena colgaba alta, iluminando las siluetas de las rocas como guardianes mudos, despojadas de color y profundidad. El sonido era una sinfonía salvaje, coyotes aullando en la distancia, búhos chillando, insectos zumbando en masa, todo atado por el gemido constante del viento que arremolinaba nubes de polvo fino alrededor de mis botas. Exhalé humo, compitiendo en vano con el viento. Perderme en la extraña elegancia del desierto mexicano era tan fácil como perderse físicamente. Mi mente vagó a recuerdos de infancia, a noches similares en la frontera donde mi padre me contaba historias. De repente, me di cuenta de que había caminado demasiado lejos. El cigarrillo se consumió, lo aplasté bajo el tacón y volví al coche, ahora a unos 30 metros. Un silencio abrupto cayó sobre el área. Escuché, nada, salvo el ronroneo bajo del motor. Fruncí el ceño, acelerando el paso. Alcancé la puerta del conductor, la abrí y me dejé caer en el asiento con un suspiro. Pinché el puente de mi nariz, sintiendo el inicio de una migraña. Arranqué, con el terreno irregular haciendo rebotar el coche. No había llegado a la carretera cuando, mirando en el retrovisor lateral, vi una figura de pie sobre la tumba. Era una sombra alta y esbelta, con lo que parecían cuernos retorcidos emergiendo de su cabeza como ramas secas. El corazón me dio un vuelco, detuve el coche y salí, entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Un espejismo? ¿Un coyote erguido? Podía discernir un torso humanoide, brazos colgando, y cuernos que se curvaban hacia atrás. Estaba exactamente donde había enterrado el cuerpo. Saqué la linterna de la guantera, la encendí en modo alto y avancé con cautela. La luz revelaba follaje enfermizo, verde grisáceo bajo el haz, pero la figura se definía más, con piel escamosa, ojos que brillaban rojos como brasas. Al acercarme, gritando «¡Hey! ¿Quién anda ahí?», la figura colapsó hacia abajo, desvaneciéndose en la noche como humo disipado. Llegué al lugar, barriendo la luz alrededor, pero no había nada, solo el montículo de tierra intacto. Revisé el área, con el corazón latiendo como un tambor, pero no encontré huellas ni signos de intrusos. Volví al coche, ahora helado hasta los huesos, con el aliento visible en nubes blancas. El contraste térmico era brutal, un castigo divino. Me reí nerviosamente, pensando en cómo mi jefe me había dado este coche con aire acondicionado roto como una broma cruel. Encendí el motor y subí la pequeña pendiente hacia la carretera. Abruptamente, el coche se apagó, rodando lento como un animal herido. Mientras intentaba reiniciarlo, una figura surgió en los faros, alto, con piel escamosa, cuernos de ciervo y una cola serpenteante. Vestía solo pedazos de piel animal, y su rostro estaba pintado de negro, con ojos rojos que perforaban la oscuridad.
Con un salto animal, trepó al capó, clavando garras en el parabrisas, agrietándolo. Grité, aceleré, el motor revivió, y lo tiré al suelo. Miré atrás, rodaba, pero se levantó. Aceleré por la carretera, jurando no volver jamás. 5 minutos después, a 100 kilómetros por hora, oí patadas rítmicas. En el espejo, lo vi corriendo, manteniendo el paso, transformándose, con alas membranosas brotando de su espalda, y piernas doblándose como las de un chacal. El pánico me invadió. Después tuve lo que creo que fueron alucinaciones, serpientes cascabel saliendo de la guantera, mordiendo el aire, voces en la radio rota susurrando maldiciones en náhuatl, haciendo que mis ojos ardieran y sangraran. Lágrimas rojas corrían por mis mejillas. El demonio, ahora un coyote gangrenoso con alas, volaba junto al coche. Sabía que no duraría, el tanque se vaciaba y el coche se desmoronaba. Entonces, crucé una línea en la carretera, lo que ahora sé que era un antiguo sello indígena, quizás una barrera espiritual marcada con piedras ocultas. Y el demonio se detuvo abruptamente, como chocando contra un muro invisible, aullando de frustración. Conduje en silencio, hundido en el asiento, con el cerebro reproduciendo el horror. Minutos después, escuché una voz detrás: «Te advertí, forastero». Miré el espejo, era Miguel en el asiento trasero, con su cráneo expuesto donde el cuero cabelludo había sido arrancado, y sangre seca como una corona. «¿Eres real?», pregunté, con voz quebrada. «Lo fui». «Ahora soy un eco, atrapado en este limbo», respondió sombríamente, quitándose el sombrero para revelar la herida horrenda. «¿Qué eres tú, y esa cosa?». «Somos víctimas. Ese demonio es un guardián antiguo de estas tierras, invocado hace mucho tiempo. Nos mató a mí y a Rosa hace décadas, cuando tropezamos con su dominio». Él despellejó mi cabeza, clavó garras en su pecho. «Ahora vagamos, advirtiendo a los tontos como tú. Hablamos más», me contó leyendas de conquistadores malditos, de rituales indígenas que sellaron al demonio en esa zona, pero mi intrusión lo liberó temporalmente. El resplandor de la estación apareció, ahora en ruinas, con paredes derruidas y huesos esparcidos. «Déjame aquí», dijo Miguel. Bajó, tomó la mano de Rosa, y entraron, desvaneciéndose como fantasmas. El coche murió al amanecer, envuelto en humo. Lo dejé en una zanja y caminé hasta que un camión me recogió rumbo a Hermosillo. El conductor, un anciano con una barba desaliñada, conversaba sobre trivialidades, ajeno al velo sobrenatural. Desde entonces, he vivido en un pueblo costero en Baja California, trabajando como jardinero en una posada dirigida por una amable viuda que me recuerda a mi madre. Es una vida tranquila, pero las noches traen sombras cornudas acechando en las esquinas, susurros en el viento. Escribo esto como un testimonio, antes de que el demonio cruce el sello y me encuentre, o mis antiguos jefes me localicen.